días o buenas tardes si nos ven en otras partes del planeta. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos y a la gente de Biológica también por la confianza, ¿verdad? De darnos la oportunidad de compartir los conocimientos. Creo que uno de los temas básicos que uno tiene que aprender en la vida cuando nos empezamos a cuidar es acerca de la alimentación, y una de las cosas importantes es la alimentación alcalina. Este tema es un tema que realmente marca la vida de nosotros, porque los que practicamos medicina biológica o la gente que se cuida en salud siempre tomamos en consideración este tema. Y es un tema realmente que se deriva del naturismo clásico, de la medicina natural, y que nace con toda la parte de la historia de la medicina. Y para entrar en materia, pues vamos a empezarles a contar un poquito qué es la alimentación alcalina. Y esta alimentación pues está basada en la teoría de que los alimentos pueden afectar la acidez de nuestro organismo y se toman en consideración pues la orina o la saliva. Cuando hablamos pH, principalmente estamos hablando de la sangre, o sea, la parte que a nosotros nos interesa. La medición de la acidez es como un termómetro que mide de 0 a 14. Entonces, el punto medio, como la temperatura, es el punto medio del pH nuestro, es un poquito neutro tirando alcalino, o sea que nuestro pH debería de ser siempre 7.4. Esta dieta se ha hecho muy famosa porque hay muchas personas que han trabajado pacientes con cáncer y han logrado tener historias interesantes de curaciones de cáncer. Aquí en esta tabla podemos ver los pH de los diferentes tejidos o de los diferentes líquidos que nuestro organismo maneja. Y siempre la tendencia es al neutro tirando a alcalinidad. El único que se mantiene ácido siempre es el estómago, y eso es porque el estómago es la parte donde nosotros metemos nuestros alimentos y es el que se encarga realmente de que no pase nada malo adentro del organismo. Si ustedes ven, por ejemplo, en esa tabla dice que el jugo gástrico maneja un pH de 1.5. La diferencia, por ejemplo, del pH del estómago es que el estómago tiene una bomba de bicarbonato, o sea que el mismo sistema creado hace que la acidez del organismo se controle, y muchas veces la gente se enferma de la digestión porque no produce ácido. Entonces hay una especie de acloridria. No es que usted tenga mucha acidez, sino que lo que tiene es problemas para producir ácido. Las aplicaciones médicas pues se han basado siempre en el cambio de acidez de la orina. Normalmente el pH de la orina debería ser igual que la sangre, 7.4 o 7 es aceptable. Por ejemplo, ustedes vemos ahí en esa tabla dice que la orina debería ser 8. 8 es como el pH máximo de la orina. Lo ideal es que sea entre 7 y 8. Y es muy fácil, por ejemplo, si usted en un examen de orina ve que el pH está abajo de eso, es porque usted está ácido, está generando demasiada acidez interna. O sea, la orina es un reflejo del pH interno que nosotros tenemos principalmente en los órganos o la sangre. Ahí vemos una tirita de cómo se marcan los pH de la orina. Eso es muy fácil, incluso hay pHímetros que se venden para las piscinas. Lo más fácil es comprar un rollo del pH con el que se miden las piscinas, y eso puede decirnos a nosotros cómo está nuestra orina. Normalmente esta teoría se ha ocupado para el manejo de pacientes con cáncer o pacientes de enfermedades degenerativas. Es muy bueno para pacientes renales, por eso siempre se ha usado para trabajar cálculos renales o pacientes con tendencia a problemas de vía urinaria. Hay otro método con el cual se puede medir el pH también, y es la saliva. Eso lo que se hace, uno va a un laboratorio,
y pide que le hagan el pH de la orina. Se va en la mañana, inmediatamente se levanta, no se lava la boca y ellos miden el pH. Por ese tipo de incomodidades, pues preferimos siempre medir pH de orina en la primera orina. Cuando nacen todos estos conceptos, nacen al mismo tiempo que entra la industrialización, ahí por los años 1930, y eso hace que la misma industrialización nos quite el concepto de la alimentación y nos den recetado calcio, potasio, magnesio para poder controlar la acidez en el organismo. Lo ideal sería que el pH de la orina se controlara con la alimentación y no con este tipo de medicamentos, pero la misma industrialización pues, nos ha llevado a este tipo de cosas. Siempre la dieta alcalina ha sido una herramienta importante cuando estamos manejando cáncer, enfermedades cardíacas importantes, sobre todo arteriosclerosis, hipertensión. Yo diría que no hay una hipertensión que soporte una dieta alcalina, o sea que después de cierto tiempo de que la gente está haciendo una dieta alcalina, deja de ser hipertenso, deja de tener cálculos renales y la gente empieza a tener una cantidad de cambios importantísimos. Es un tratamiento importante para los bajones de energía y después les voy a contar un poquito que la acidez orgánica, uno de los síntomas principales es la baja energía y también otras enfermedades que se puede tratar con este tipo de terapia. Cuando nosotros hablamos de esto, creo que hay que tener en consideración dos personajes importantes, así como cuando hablamos de vitamina C, no podemos dejar de hablar de Linus Pauling. Aquí encontramos dos personajes. Uno es el doctor Otto Warburg, que fue premio Nobel en 1931, y él dijo que todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede existir enfermedades, incluido el cáncer. Y hay otro personaje que también importante, el doctor Pichinger. Este tipo era un médico que se dedicó mucho a la parte del estudio de las células. Hay mucha literatura del doctor Pichinger, probablemente uno de los libros importantes es este. Y les quiero contar un poquito acerca de este doctor, porque esto no es un tema sacado de las mangas, sino que es un tema científico, tiene toda la validez que ustedes quieran tener, quieran saber. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando del doctor Pichinger, hablamos de un médico histólogo, embriólogo, nacido en Austria, padre de la histoquímica, se le llama, creador del concepto del sistema básico o tercer sistema. Es doctor en medicina, graduado de la Universidad de Graz en 1923, y sus primeros trabajos publicados se le considera como uno de los fundadores de la histoquímica, materia que sería pilar sustentador de las posteriores investigaciones. En 1948 empezó a entender y descubrir el papel que juega el tejido conjuntivo en la matriz de la matrix extracelular que circula en la célula, descubriendo el papel extraordinario que tiene este. En esa foto podemos ver nosotros cómo las células encontramos una parte que antes nosotros no sabíamos, y es que la célula tiene un líquido donde ella se mantiene, que es lo que el doctor Pichinger descubrió, que se llama la matrix extracelular. Antes se creía que ese líquido que estaba alrededor de la célula era un líquido de relleno. Con las investigaciones del doctor Pichinger se descubrió que eso realmente no es un líquido de relleno, sino que es una sustancia donde la célula vive. Y aquí en la fotografía pueden ver ustedes que todo este material de relleno es importantísimo, incluso ahí están los capilares, o sea que donde llega realmente la arteria y donde se deposita toda la suciedad del organismo es en ese líquido que es la matrix extracelular. Entonces los capilares, los glucoaminoglicanos, el colágeno, la elastina, las células del tejido conectivo, los mastocitos que son los que nos defienden, las células del sistema nervioso, todo eso está en la parte de la matrix extracelular. Entonces todo esto realmente nos cambia el concepto donde realmente el problema no es la célula, sino que el problema primero es la matrix, el líquido donde está la célula.
El doctor Pichinger en 1966 abrió perspectivas en la patogenia y oncología al apreciar que esto realmente es lo que trae las enfermedades degenerativas, incluyendo el cáncer. Entonces, eso hizo de que él recomendara dentro de los tratamientos todo lo que son la hidroterapia, la fitoterapia, la balnetoterapia, o sea, donde usamos nosotros, por ejemplo, las aguas termales, el sauna, todo lo que tiene que ver con hidroterapia para poder trabajar ese tipo de proceso. Incluso ahora se hace mucho una técnica que sirve para poder limpiar los riñones, que son los famosos baños o termoterapias de sal que se pueden hacer caseramente y son espectaculares para mejorar la función renal. Ahí tenemos la foto siempre del tejido conectivo, de todo lo que tiene que ver con la célula, y ese líquido realmente es el que nosotros tenemos que cuidar, o sea, mantener ese líquido limpio para que nuestros órganos realmente puedan limpiar las toxinas que normalmente nosotros necesitamos. Esta foto es una foto de microscopía electrónica donde nosotros podemos ver una matrix ampliada, y ahí pueden ver ustedes cómo esas fibras que son las fibras de colágeno son las que a nosotros realmente nos mantienen nuestro tejido limpio. Es una foto de microscopía de un tejido sano, y es importante realmente saber cómo está mi tejido. Dice que si las toxinas que nosotros deberíamos de eliminar a través de los órganos, de los emuntorios normales, que son el riñón, el hígado, el pulmón, no salen, entonces esta matriz empieza a enfermar. Y eso hace que, decía el doctor Pichinger, que estas toxinas se acumulan en el organismo, y ese proceso de hidratación que disuelve se pierde. Puede ser también que se pierda por medio de muerte celular, donde la célula muere y no logra ser eliminado los tejidos de desecho. Puede ser también por medio de la absorción de calcio de los huesos. Por eso es que hoy se habla tanto que la causa realmente de la osteoporosis es un problema de acidez orgánica, porque el calcio es un alcalinizante. Entonces, cuando el organismo está enfermo, lo que hace es que saca el calcio para poder quitar la acidez. También puede ser por medio de mutaciones hacia una forma de vida ácida y no alcalina. Por eso siempre decimos que la célula cancerosa sí puede vivir en un medio anaeróbico, mientras que las células sanas no. Ahí tenemos pues lo que habíamos hablado acerca de lo que Pichinger creía, de que este tejido realmente tiene vida, tiene circulación, tiene sistema nervioso, y eso es lo que mantiene realmente la célula viva. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de matrix tengo yo? Por ejemplo, si ustedes pueden ver en esta foto, vemos normalmente la matrix donde termina el capilar. Entonces vemos que el capilar realmente no termina en la célula, termina afuera. Y ahí es donde realmente se da el intercambio del oxígeno y de todas las sustancias de desecho que normalmente nosotros ingerimos. Y ahí tenemos pues una célula sana que debería de tener una matrix como este río, limpito. Pero también tenemos matrix sucia, que es realmente cuando nosotros vemos los pacientes enfermos, que pueden ser pacientes hipertensos, con cáncer, pacientes con artritis, que son pacientes realmente con matrix como estos ríos sucios. Entonces lo primero que hacemos nosotros es empezar a limpiar la matrix, y ahí viene todo el concepto de las dietas alcalinas. Y hay otro personaje que entra en este tema, que es el doctor Otto Warburg, y este médico que fue premio Nobel en 1931, dice que todas las enfermedades son ácidas, y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede existir enfermedades, incluido el cáncer. Incluso si ustedes revisan el último premio Nobel de medicina está relacionado con el uso del oxígeno en nosotros.
Este médico es un médico alemán, doctor en química en 1906 y doctor en medicina. Al tener 2 doctorados, después de ser médico, hizo doctorado primero de química y después en medicina en 1911. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de la naturaleza y el modo de acción del sistema de las enzimas respiratorias. Entonces, todo esto viene hablando siempre de lo básico que es la respiración, que nosotros somos seres dependientes de oxígeno. En 1944, el doctor Warburg fue nominado para un segundo premio Nobel en fisiología. Dicen que la historia cuenta que en ese tiempo, que era el tiempo de la guerra, hubo una especie de nominación o un acuerdo político que prohibía a los alemanes recibir premios de este tipo y por eso no le fue otorgado el segundo premio Nobel. Entonces, lo que queremos decirles es que este tema no es un tema sacado de la manga, que tiene toda la información científica que ustedes quieran para poder solucionar cualquier problema de salud. En 1968, el doctor Otto Warburg pronto recibe un segundo premio Nobel, dijo él, porque de aquí a 2 o 3 años habré solucionado el problema del cáncer. Y en ese tiempo pasa una situación y es que se viene la industrialización. Eso significa que la gente empieza a vivir como nosotros estábamos viviendo a la carrera, con comida rápida, con todo lo envasado, y eso hace que las teorías del doctor pues no sean tomadas en cuenta porque se viene la industrialización y el aumento de las comidas rápidas. Y es importante primero tomar en consideración esta información para los cambios que yo quiero hacer para mí, para los míos, para mi familia y para los pacientes para los que nos dedicamos a esto. Ahí tenemos el doctor Otto Warburg, que además fue miembro de la Academia de Berlín. Se le otorgó un premio, la Gran Cruz en la República Federal de Alemania, y en 1965 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Algunas afirmaciones del doctor Otto Warburg: la falta de oxígeno y la acidosis son las 2 caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, también obtiene el otro. Por eso es que volvemos a la parte de la matriz. ¿Qué tan limpia tengo yo mi matriz para poder pedirle a mi organismo de que se cure? Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Privar a una célula de oxígeno durante 48 horas puede convertirla en una célula cancerosa. Ya dijimos que las células realmente enfermas o las células cancerosas no les gusta el oxígeno, y todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Esta es una regla sin excepción. Los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. Entonces, depende de nosotros realmente cuidar nuestro organismo para que se vuelva un organismo alcalino. Y esto es una tabla, como decíamos nosotros, que es como un termómetro que mide de 0 a 14, donde dice de 0 más ácido a 14 menos ácido. Y ahí tenemos nosotros que de 0 a 6 es ácido, de 8 a 14 alcalino y el 7 es neutral. El ser humano tiende a ser un poquito neutro a alcalino, o sea que nosotros deberíamos de mantener nuestros órganos funcionando en 7.4, como lo es la sangre y la orina, que son los 2 pH principales a los cuales nosotros tomamos en consideración. Entonces, el término pH significa potencial de hidrógeno, es la cantidad de iones de hidrógeno en una solución particular. Cuando hay muchos iones de hidrógeno, el pH se vuelve una solución ácida. Y cuando hay cantidad de iones de hidrógeno es pequeña, el pH indicará una solución alcalina. Entonces el pH se mide de 1 a 14, cualquier nivel sobre 7 se define como alcalino y cualquier abajo de 7 significa un pH ácido. El pH de 7 es considerado como un pH neutro y el agua debería de tener un pH de 7, el agua que nosotros tomamos. El problema a veces es que en las tuberías no llega agua alcalina, sino que llega agua ácida, que a veces es cargada con tuberías
Hoy ya no tenemos tantas tuberías de metal que acidificaba el agua, pero siempre es importante tomar en consideración eso. No se puede pensar seriamente en individualizar una dieta, y eso siempre decimos nosotros en medicina biológica que no existe un tratamiento específico para nadie. Los tratamientos cambian según la necesidad del paciente. Por eso no decimos nosotros que una dieta alcalina le va a curar todos los cánceres, pero puede curar muchos cánceres y puede curar muchas personas si la persona logra tomar conciencia realmente de lo que está pasando en su sistema. Hay una cosa importante, y es que nosotros somos seres cambiantes, somos seres en movimiento, que estamos generando desperdicios siempre en el organismo, metabólicos, usualmente originados en la dieta, pero también pueden haber originados por situaciones particulares como el estrés. Hay muchas condiciones que generan el estrés, o sea, esta situación que estamos viviendo ahorita nos está generando acidez, ¿verdad? O sea, si usted, además de vivir estresado, no sale de su casa, no respeta los ciclos, no toma el sol, no hace ejercicio, se vuelve presa fácil para cualquier enfermedad, incluyendo los procesos virales. Entonces los humanos, por ende, necesitamos un constante consumo de alimentos alcalinos para neutralizar esta generación ácida, y ahí viene la alimentación alcalina con las frutas y verduras y todas las cosas naturales que Dios nos ha puesto en la tierra para que nos alimentemos. Ahí está lo que dijimos, normalmente nuestro pH de la sangre debería ser 7.4, o sea, somos neutros tendiendo a la alcalinidad. Entonces, el organismo tiene un proceso con el cual controla esto que se llama la homeostasis. Ahí tenemos los diferentes pH, ya dijimos que todos tienden a ser 7, un poquito alcalinos. El único que es ácido completamente es la secreción gástrica, que normalmente tiene un pH de 1 a 1.5, ¿verdad? Pero el estómago tiene la particularidad, dijimos, de que tiene una bomba de bicarbonato que hace que esa acidez se mantenga siempre estable para que cuando pase al intestino cambia la secreción a una secreción alcalina. Entonces, si cualquiera de estos sistemas no está en un rango óptimo, empezamos a tener nosotros problemas de salud. Debido a que el pH de la sangre tiene un rango tan pequeño, eso es bien importante porque la sangre no puede hacer variaciones tan grandes. Entonces, son variaciones bien pequeñas, y lo que el organismo hace es controlar los cambios para poder mantener el pH estable en sangre, que es la que realmente interesa. Si existen desbalances digestivos, es importante que van a haber trastornos a nivel de nuestro organismo en general, principalmente nuestro líquido extracelular, que es la matrix extracelular. Y quizá hay una cosa importante, y es de guardar en nuestra cabeza, y es que los iones o los minerales o los electrolitos más importantes en la alcalinidad siempre son el potasio, el magnesio y el calcio. Se habla también de otros, pero estos realmente son los importantes. En medicina siempre le ponemos atención principalmente al magnesio, porque el magnesio tiene muchas peculiaridades. Esperamos nosotros próximamente hacer una charla para hablar solo de magnesio. Es el mineral más importante en la vida vegetal. Incluso el color verde que tienen las plantas lo da el magnesio, como el rojo que tiene la sangre nuestra lo da el hierro. En este caso, pues lo da el magnesio. Por eso comer magnesio o tomar suplementos de magnesio se vuelve importante cuando yo estoy tratando de cambiar una acidosis que tengo en el organismo. Siempre se ha hablado que este tipo de dietas se han manejado mucho en pacientes con cáncer, y es que ya hablamos de la historia que hay para poder curar cáncer, o de la historial que tienen estas dietas con pacientes curados de cáncer. Es impresionante. Hay 3 pilares básicos que nosotros tomamos cuando estamos hablando de esto. Es la digestión, que es como la alarma me está diciendo realmente si yo estoy teniendo una buena digestión, realmente mi organismo está siendo capaz de poder controlar. Y el filtro más importante es estómago. Por eso le prestamos mucha atención al estómago.
el agua, cuánta agua estoy tomando y mi estado mental. O sea, hoy realmente hay estudios importantes donde se ha descubierto que los pensamientos de enojo, de tristeza, de ira realmente son alcalinizantes. Los pensamientos de alegría, de positivismo, son alcalinizantes. Entonces esto también puede cambiar, aunque una persona se haya cuidado toda su vida y ha hecho ejercicio y todo, un conflicto emocional puede llevarlo a un trastorno de acidez permanente y matarlo de cáncer. Entonces, la digestión, el primer punto, ya hablamos acerca de que el estómago tiene una bomba de bicarbonato, que es la que controla la acidez. Es el único que puede tener una acidez totalmente ácida, porque es el que se encarga de matar todo lo que entra a nuestro organismo malo, digerir los alimentos para poder seleccionar lo que es bueno. Entonces es importante el pH del estómago o mantener un estómago saludable para mantener una buena salud. Entonces la función del estómago principalmente es descomponerlo, eliminar bacterias y toxinas. Cualquier cosa que entre a ese ácido pues va a morir, ¿verdad? No le va a permitir vivir y eso permite que la digestión pueda seguir su paso hacia el intestino. El segundo punto importante a considerar es el agua. Cuánta agua realmente estoy tomando y qué tipo de agua tomo. Esto que ustedes ven es una molécula de agua y si ustedes pueden ver el átomo de oxígeno es grande o realmente lo que hace el agua es transportar oxígeno. Entonces la mejor manera de poder llenarme yo de oxígeno es tomando agua. Y hay una persona que es muy importante en este proceso del agua, que es el doctor Mitchell, que vivió de 1920 al 92. Y él realmente lo que hizo fue, se dio cuenta que el agua es un método importante por la manera en que tiene que ver con la producción de energía. Entonces significa que si yo no tomo agua suficiente y tomo solo bebidas que no son agua, entonces probablemente me voy a enfermar. Y no estamos hablando de cualquier personalidad, estamos hablando de un ganador también de premio Nobel, ¿verdad? Que fue el doctor Mitchell, que ganó en 1978 el premio Nobel de Química por los trabajos del intercambio biológico mediante la teoría de la química osmótica. Si nosotros vemos la imagen, ahí dice el ciclo de Krebs, que es el ciclo de producción de energía. Entonces, si yo estoy teniendo falta de energía es porque probablemente no estoy tomando el agua que mi cuerpo necesita. Entonces, ahí podemos ver nosotros que nosotros, los seres humanos, somos una copia idéntica de la Tierra. O sea, tenemos 70% de agua igual que la Tierra. O sea, y tenemos microorganismos, tenemos todo. Entonces se dice que nosotros somos una copia idéntica de la Tierra. Entonces, ¿qué tanto estamos cuidando de nosotros mismos como planeta? Y ahí dice que tenemos la misma cantidad de agua. Entonces, si nosotros somos 70% de agua, entonces es importante que cuidemos esta agua. Ahí podemos ver que el agua va cambiando con el tiempo y ahí ve que un bebé es casi agua en su totalidad. Los adultos tenemos 70% y cuando vamos envejeciendo vamos perdiendo la capacidad de retener nuestra agua. Entonces, por eso es importante tomar agua. Lo que hablamos de que cambia con la edad, que es lo que pueden ver ustedes en la imagen, y viene una pregunta, es ¿cuánto agua debo de tomar yo? Dicen los estudios que nosotros deberíamos de tomar nuestro peso dividido entre 7 si es en kilos o entre 16 si es en libras. O sea que si yo divido mi peso en libras, de 200 libras, entre 16 es la cantidad de vasos que debería de tomar. O sea, debería estar tomando 10 vasos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando un paciente inicia? Le decimos, bueno, vamos a tomar agua como medicina. Vamos a empezar con 8 vasos de agua y la vamos a tomar como medicina. Eso es importante. Ahí tenemos el ejemplo que nos está dando Eric de cómo toma agua. Entonces, todos tenemos realmente que tomar agua y idealmente que sea agua sana. Hay 3 órganos importantes en este proceso, que son el hígado, ¿verdad? Que es el que desecha todo el colesterol de los alimentos,
los pulmones que desechan el CO2, que es un desecho que normalmente producimos nosotros, y el riñón. Hoy vamos a empezar a ver en este año enfermedades de sobrecarga de hígado y riñón, porque estamos viviendo con mascarilla. Eso significa que nuestro CO2 no va a empezar a eliminarse como debería de ser. Entonces, si usted está solo, está en su carro, entonces no use mascarilla. Siempre decimos que en este proceso lo que hacemos es respetar las distancias, pero no tiene que estar con mascarilla permanente, salvo que usted esté en contacto con una persona que usted no conoce, entonces debería de usar mascarilla. Pero significa que ahora, en este momento, estamos importantemente necesitados de tomar el agua que realmente nos corresponde. Y entonces, llegando a la parte que, aterrizando en lo importante de las dietas para balancear nuestros sistemas de acidez. Entonces, hay una cosa que es importante y es que estoy comiendo para balancear mi sistema. Y eso siempre decimos nosotros a los pacientes: iniciemos con una semana de frutas y verduras, tome 8 vasos de agua al día, trate de respetar los ciclos, no se duerma después de las 11 de la noche, tome el sol 10 minutos. Entonces, lo que hacemos es lo que Dios creó, empezar a cuidar los ciclos que Dios creó. Cuando nosotros empezamos a revisar la historia, siempre nos encontramos con la verdad, y eso es en todos los ámbitos. Por ejemplo, cuando hablamos de medicina, volvemos a Hipócrates. Hipócrates tuvo un alumno espectacular que fue Galeno, y Galeno es el padre de la farmacéutica, pero todos estos conceptos se los vino a robar la industrialización y el negocio. Yo sé que nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiarnos nosotros y nuestro entorno, cambiando nuestra alimentación. Entonces, ¿con qué tipo de alimentación pretendo vivir yo? Ahí tenemos una imagen de la alimentación ácida, donde están las carnes, todo lo que tiene que ver con los embutidos, la cerveza, la gaseosa, las aguas con colorantes, todo ese tipo de cosas, y la alimentación alcalina. No le pedimos que usted se vuelva vegetariano total, sino que le pedimos que trate de guardar. Decimos nosotros 80-20, 80 de alimentación alcalina y 20 de alimentación ácida. Entonces, muchas enfermedades son el resultado del intento del cuerpo para restablecer el ambiente interno enfermo. Entonces, las células cancerosas pueden vivir mejor que las células normales. Ya habíamos hablado en un medio ácido y de baja oxigenación, como el río sucio que yo les mostraba. Entonces, hay investigadores concuerdan en lo que hablamos, que siempre deberíamos estar nosotros 80-20, 80 de alimentación alcalina y 20 de alimentación ácida. Mucha gente dice, pero yo no como fruta porque me hace daño, no como vegetales porque tienen... si usted logra, ya dijimos nosotros que si eso llega al estómago, cualquier cosa, si es parásito, todo eso debería destruirlos. Si usted está haciendo parasitosis frecuente, es porque su estómago no está haciendo un buen trabajo. Entonces, el primer punto es restablecer mi función desde estómago. Entonces, eso es más o menos lo que dijimos, pero está basado siempre en la alimentación para poder corregir esto. Y el otro punto que hablábamos es acerca de la parte de las emociones. ¿Cómo estoy manejando yo mis emociones? Y normalmente una persona dice, bueno, pero yo como sano, hago ejercicio, tomo mis nutrientes, pero lo vemos y realmente tiene un problema de actitud. O sea, tenemos mala actitud ante todo, y eso nos hace que tengamos enfermedades, aunque nosotros realmente nos cuidemos. Ahí tenemos una imagen donde dice que las emociones pueden acidificar tu organismo igual o más que los alimentos. Entonces, estudios han demostrado que aquellas personas que son vegetarianas y que por ende deberían tener un pH alcalino, cuando tienen pensamientos negativos, su pH se vuelve totalmente ácido.
Entonces, ¿qué estoy comiendo? ¿Cómo estoy cuidando mi organismo? Y ahí entra la grasa que estoy comiendo. Dijimos que la grasa no es mala. Intentamos nosotros hacer 80-20 siempre con nuestra alimentación. Y hay un tema importante que lo voy a tocar ahorita porque no lo tomamos en cuenta y es con respecto al azúcar. Entonces el azúcar blanca ha sido pasada por diferentes procesos y este proceso hace que el azúcar no tenga minerales, sino que sea simplemente un endulzante, aunque venga de la caña, pero eso se quitó todo para poder preservar ese endulzante. Entonces, su consumo incrementa la acidez porque el cuerpo debe usar los minerales alcalinos para fluir la acidez. Eso significa que si usted come azúcar, el organismo va a tratar de obtener calcio, magnesio o potasio de donde esté para poder alcalinizar estas sustancias que usted ingirió. Y ahí entra el tema de las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas pues son llamadas carbonatadas porque es una combinación de agua con dióxido de carbono, nada más, que se les haya añadido azúcar y algún ácido como preservante, ¿verdad?, para mantener este sabor. La mayoría de las bebidas gaseosas se conservan bien con el ácido que lleva el refresco y con el gas carbónico. Y miren el pH, dice que las bebidas se han comprobado que tienen más o menos un pH de 2 a 3, o sea, significa que si usted es un tomador de gaseosas se va a enfermar. Si el virus llega y lo ve a usted, va a ver como ve un niño un algodón, ¿verdad?, que se lo quiere comer en una feria. Entonces así va a ser el virus del COVID cuando usted vea si usted es un tomador de gaseosa. Por supuesto se va a enfermar mucho más fácil, ¿verdad? El mayor responsable de la acidez es el CO2. Ya vimos que el CO2 es un gas, ¿verdad?, de desecho. Entonces, lo que hace pues que se le infunde CO2 a esta bebida sellada para poder controlar el ácido. Esta es la reacción que normalmente tenemos nosotros, CO2 más agua, y esa es la que tenemos. Entonces, cuando el refresco pierde el gas, su pH vuelve a lo neutro, ¿verdad? Y eso es terrible, tomarse una bebida sin gas, entonces no tiene sabor, sino que es pura azúcar, ¿verdad?, porque no tiene el gas. A mayor presión, pues menor temperatura y el pH ácido del refresco tenderá a mantenerse. Aquí tenemos una imagen de los pHs, ahí tenemos el refresco de la vida, ¿verdad?, que tiene un pH de 2.46. Eso significa que le va a sacar el calcio de los huesos para poder apagar esa acidez. Aquí tenemos los ácidos que normalmente se le ponen a esta sustancia, que es el ácido carbónico, que se caracteriza por ser un líquido incoloro que opera como buffer en las soluciones logradas para sanitizar el agua cuando es el único medio aparente. El ácido fosfórico, que es normalmente el que más se encuentra, que tiene la ventaja de ser el más económico y el más potente de todos. Es el que permite que una gaseosa pueda permanecer en un medio totalmente frío o en un medio caliente sin arruinarse. Eso hace las variaciones, eso es lo que permite el ácido fosfórico. Pero también muchas de ellas llevan ácido málico que retarda la aparición de la acidez. Ahí estamos hablando de los beneficios solo de la gaseosa, ¿verdad? El ácido tartárico, que es acidificante y conservante natural, que puede usarse para correctores de la acidez. Y el ácido cítrico, que es también se ha usado mucho hoy, incluso en alimentos naturales, entre comillas, para mantenimiento. Y ya aterrizando, hay un tema que es importante y que la gente habla mucho, y es el limón. Entonces, el limón orgánico maduro es un alimento que realmente es ácido, pero tiende a formación alcalina. Y eso es por la cantidad de potasio que el limón tiene. Eso lo convierte en el organismo en un alimento de formación alcalina. Entonces, a veces vemos imágenes donde dice que el limón es alcalino, pero realmente el limón es ácido, ¿verdad? Pero por la cantidad de potasio que tiene, se vuelve un generador de alcalinidad. Entonces, eso es lo que le da la característica al limón. Y es importante también para tratar el estómago. Incluso el agua con limón se vuelve una
un método importante para mantener la función estomacal adecuada. Lo que hace, usted le pone unas rodajas de limón a su botella de agua helada y esa agua es la que toma cuando usted está teniendo acloridia o problemas con estómago. Entonces ya dijimos, los minerales importantes son magnesio, el potasio, el calcio, el sodio, que es tan variable, pero es un mineral alcalino. Los alimentos más alcalinizantes pues son los limones, las limas, el apio, el aguacate, los rábanos, el agua de coco fresca, la remolacha. Entonces, importante para una buena alimentación. Y también tomar en cuenta que los alimentos acidificantes pues son el azufre, el fósforo, el yodo y el cloro. Significa que cuando yo estoy teniendo problemas de ácido úrico, lo que me está diciendo el organismo que tengo un problema de acidez. Entonces, la mayor parte de los alimentos procesados, todas las vitaminas, las harinas blancas, el vino, la cerveza, los licores, todo eso son acidificantes por la cantidad de azufre, fósforo, yodo o cloro que contienen. No decimos que son malos, decimos que la relación debería ser siempre 80-20. Ahí tenemos pues lo mismo que hablamos. Hay un tema importante que no se puede hablar en tan corto tiempo. Esperamos un día tener la oportunidad de conversarles un poquito acerca de las grasas trans, que son las grasas creadas en laboratorio que encontramos nosotros en la mayoría de los alimentos artificiales, que son totalmente ácidas y son un problema para la salud. Esa es la imagen, ¿verdad? Cómo cambia la sangre de una sangre ácida a una sangre alcalina. Siempre decimos que como el río que dijimos, un río limpio, un río sucio, dependen de la cantidad de acidez o de toxinas que mi sistema tenga. Entonces, existe una considerable confusión con respecto a la acidez o alcalinidad de la fruta. La manera más fácil de entenderlo es que una fruta madura es una fruta alcalina, una fruta verde es una fruta ácida. Entonces, recomendamos siempre nosotros las frutas comerlas en la mañana hasta las 3 de la tarde. Por ejemplo, hay personas que dicen, a mí no me hace daño la fruta, entonces coma fruta. Hay personas que dicen, a mí la fruta yo no la tolero después de la comida, entonces no coma fruta después de la comida, coma a la media tarde. Eso depende mucho de cada persona, de la manera en que nosotros digerimos, de mi constitución, entonces cambia mucho en base a eso. Entonces, decimos que todas las frutas maduras pues son de formación alcalina. Y las frutas verdes pues son ácidas. El mineral más importante a tomar en cuenta en esto siempre va a ser el magnesio. Dijimos que el magnesio es el verde que está en los vegetales, el color verde lo da el magnesio, entonces cada vez que yo como algo, ensaladas, pepino, todas esas cosas hacen de que yo esté generando magnesio a mi organismo. Entonces, ¿qué síntomas vamos a encontrar nosotros cuando una persona está ácida? En primer lugar, hay mentalidad poco clara. Entonces la gente dice, estoy como que no tengo buenas ideas, mis pensamientos son lentos y tengo dolores de cabeza, tengo tendencia a la depresión o a la tristeza. Ya que no era así, tengo fatiga o tensión muscular. Y todas esas enfermedades de síndromes de fatiga que nosotros encontramos realmente son problemas de acidez. Y es muy fácil, lo único que hace usted, hágase un examen de orina y si tiene de 7 para abajo, entonces usted está ácido y debería de hacer una alimentación de tipo alcalino. El dolor de espalda, el dolor muscular, ¿verdad? Son síntomas de bajos minerales, principalmente magnesio y calcio. Mientras más acidez tiene una persona, más irritable se vuelve, pierde calcio, magnesio y potasio, que dijimos que son los minerales que mantienen al organismo alcalino. Y sobre todo son minerales importantes para el sistema nervioso. Entonces, una mente lenta y con falta de claridad mental son señales típicas de aquellas personas que tienen dietas o tienen medios ácidos en su organismo. Entonces es importante mantener una reserva alta de minerales, ya que neutralizan situaciones emergentes en las que el cuerpo se puede hacer muy ácido.
Y eso pues lo hace siempre consumiendo alimentos alcalinos que son las frutas y los vegetales. Entonces, síntomas de acidez, la osteoporosis. Si usted tiene una osteoporosis que no se le cura o tiene un familiar que tiene osteoporosis, entonces dígale, vos lo que tenés es un problema de acidez. Empezar a comer más fruta, más verduras, recomiéndele que coma una dieta de este tipo y los problemas van a suspender. La acidez estomacal es un trastorno producido por un exceso de acidez orgánico. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Ya dijimos agua con limón, empezamos a tomar agua para empezar a reparar, oxigenar y los problemas van a empezar a desaparecer. Todo lo que tiene que ver con acidez, el estreñimiento es un síntoma de acidez. Entonces, si yo tengo unas defecaciones con problemas, es porque no estoy manejando buena alimentación o no estoy manejando bien mis emociones. Síntomas de acidez que lo vemos usualmente en los vegetarianos, donde hay usualmente espasmos musculares que tienen que ver, que son excesos de acidez o mucha alcalinidad. Por eso decimos nosotros que lo que hacemos es cuidar 80-20. Estas dietas deberían ser dietas o se hacen usualmente en pacientes con enfermedades degenerativas o cáncer. Otro es el exceso de la excitación del sistema nervioso, que es un síntoma de exceso de alcalinidad, sobre todo tendencias para dificultades para concentrarse. Entonces, ¿cómo medir el pH? Ya dijimos nosotros que lo más frecuente o lo más fácil es en la orina. Eso le va a decir cuánto está usted de ácido. Entonces, las indicaciones para una función óptima son buena energía, ¿verdad? Buen sistema nervioso y muscular calmado, digestión efectiva y movimientos regulares de los intestinos, personas que no se enferman frecuentemente, ¿verdad? Y sensaciones generales de claridad y vitalidad física, mental y espiritual. O sea, cuando la persona está estable y tiene un pH bueno en el organismo, es gente que realmente se mantiene bien. Y para terminar, hay una frase, ¿verdad?, que viene de Hipócrates, que vivió, imagínense, vivió 460 años antes de Cristo, ¿verdad?, que es llamado el padre de la medicina, y él dijo que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. O sea, nosotros deberíamos de mantenernos estables, de no tomar pastillas para la presión, de no tomar pastillas para la osteoporosis, salvo que de verdad después de cierto tiempo no podamos resolverlo, pero nuestra misma alimentación o nuestro estilo de vida debería de mantenernos estables sin medicamentos. Y esta es una frase también de Hipócrates, dice que las fuerzas naturales se encuentran dentro de nosotros y son las verdaderas curas de las enfermedades. Entonces, ¿cómo debo de balancear el pH? Nuestros cuerpos son simultáneamente ácidos y alcalinos. Entonces, todo depende de la alimentación. Voy a tomar en consideración orina siempre para decidir si vale la pena aumentar mi consumo de alcalinidad. Entonces, las normalidades del pH reflejan siempre patologías o tendencias a las enfermedades. Hay dos enfoques primarios para tomar en consideración. Uno es comer alimentos y hierbas que mantengan una buena salud y restablezcan el balance ácido correcto. Ya dijimos y hablamos de alimentación alcalina, principalmente frutas, verduras, todo lo que es natural nos va a alcalinizar y reducir el consumo de alimentos ácidos. Y cuando no podemos, pues usamos enzimas digestivas. Nos gustan mucho los derivados de las plantas verdes, como por ejemplo la clorofila, el aloe, ¿verdad? Los jugos sobre todo de los germinados que se pueden hacer para poder corregir trastornos relacionados a la acidez. Existe otra forma que hace que el organismo se mantenga y es cuidar nuestra respiración. Se dice que cuando nosotros estamos viviendo una vida muy acelerada, dejamos de cuidar nuestra respiración y eso hace que no respiremos bien, que andemos acelerados.
Hablamos al inicio de que esto nos va a empezar a traer problemas de salud relacionados con hígado y riñón, porque nosotros estamos teniendo ya trastornos de respiración porque nos mantenemos bastante tiempo del día con mascarilla. Hay gente que se mantiene más tiempo y eso nos va a empezar a sobrecargar órganos de filtrado como riñón e hígado. Entonces, intentemos los tiempos que podemos respirar tranquilos en casa, ¿verdad? Y hay alguien que merece también mucho crédito, es el doctor Hammer. Sobre todo si hay alguien acá que tiene cáncer o está pasando un proceso de cáncer, lea las teorías de Hammer. Él es un médico alemán que sufrió de cáncer, y él y su esposa, y dedicó el resto de su vida al diagnóstico de este tipo de problemas, y él logró llegar a una conclusión, y es que todos los cánceres tienen detrás un problema emocional no resuelto. Él incluso menciona que la única manera de curar esto es verbalizándolo, o sea, hablándolo, porque si no, esto queda en el subconsciente y se nos vuelve un problema de salud que nos va a traer consecuencias, incluyendo el cáncer. Entonces, como recomendación, si hay alguien que tiene cáncer o tiene un familiar con cáncer, lea un poquito acerca de las teorías de Hammer. Ahí va a entender un poquito acerca de lo que está pasando y puede llevarle una buena información a alguien que está viviendo de cáncer y puede solucionarle la vida unido a la dieta alcalina. Entonces, formas de alcalinizar, dijimos, baje el consumo de carne, baje el consumo de proteína, que son todos los derivados animales, baje el consumo de grasas, baje el consumo de lácteos pasteurizados, incluyendo el yogur. No consuma azúcar blanca ni bebidas gaseosas y coma más frutas, verduras crudas y vegetales. Coma alimentos crudos como brotes verdes, hierbas, ciertas nueces, semillas y granos de formación alcalina. Consuma alimentos alcalinos. El jugo de limón, que hablamos que es importantísimo. La col, que es rica en vitamina K. El jugo y los extractos, sobre todo de germinados. Cuando yo tengo un germinado, lo que hago es el extracto y me tomo una copita en ayunas para poder solucionar. Usa enzimas digestivas, ya hablamos que nos encanta el aloe o la clorofila o este tipo de sustancias para empezar a sanar estómago, incluyendo el agua con limón, y que son fuentes importantes para formar una buena digestión. Use las enzimas de las plantas, manténgase emocionalmente balanceado, es importante. Sobre todo en los momentos en que estamos viviendo, pensar en que todo va a pasar, que nada es para siempre, hay que tratar de sonreír, desintoxique los órganos de filtrado, principalmente el hígado, el riñón y los intestinos. Use la respiración, ya hablamos de eso, y trate de hacer ejercicio 30 minutos al día. Movámonos porque eso es importante. Y para terminar, contarles de este señor que se llama Claude Bernard. El doctor Bernard dijo que el microbio no es nada, el terreno lo es todo. El doctor Bernard era un contemporáneo de Louis Pasteur, el que descubrió la penicilina, y por supuesto lo venció, ¿verdad? Pasteur, porque la penicilina cura con una sola inyección. No estamos hablando que la penicilina es mala, sino que estamos hablando de que no podemos nosotros olvidar el terreno, ¿verdad? Sino que los microorganismos llegan porque nosotros no somos capaces de defendernos. Entonces, eso es importante saberlo. ¿Qué hacer para que mi tratamiento exitoso? Pues no olvidar los principios de mi matrix extracelular y mi alimentación. Entonces, ¿qué hace una señora de 100 años curándose de coronavirus? ¿Qué hace esta señora de 101 años curándose de coronavirus? Esta otra señora de 101 años, o este señor es un anciano de 101 que se curó de coronavirus y se convierte en una luz para Italia. Esta señora de 95 años que se cura de coronavirus. ¿Y qué hace un hombre de 100 años corriendo una maratón 42 kilómetros? Y es porque hemos empezado a entender que el terreno lo es todo, no es el microorganismo, es el terreno, y eso es lo que realmente nos hace la diferencia. Eso era lo que yo traía de dieta alcalina. Recomendarles un libro muy bueno que lo escribió un médico nicaragüense
que se llama El rejuvenecimiento humano. Se puede comprar en Amazon, es un libro pequeñito y habla un poquito de todo este tipo de terapias. Creo que no hay nada difícil, lo único que tiene que hacer usted es aprender a comer más natural, a tomar agua, darle las gracias a Enbiológica, ¿verdad? Y a Eric Bustamante por su esfuerzo en este trabajo. Contarles que el otro sábado tenemos una charla de mi amigo el doctor Jorge Urías, un tremendo médico con una gran experiencia en la parte del deporte. Vamos a hablar de los beneficios del ejercicio. Estamos intentando llevar un poco de educación, sobre todo en este momento en que estamos viviendo. Espero haber dejado un poquito de mensaje para ustedes y que podamos cambiar un poco el concepto. Contarles que tenemos un canal de YouTube donde están todas estas conferencias. Tenemos una conferencia de vitamina C, porque hay muchas dudas con respecto a vitamina C. Hoy estaba viendo un mensaje de alguien que me mandó, donde dice que tenemos que tomar 200 miligramos de vitamina C. De una influencer importante, creo que lo sacó de vanidades, porque no puede ser, 200 miligramos no hace nada. Hay estudios científicos importantes, como lo que hemos presentado en esta conferencia. Recomendamos nosotros 2 gramos de mantenimiento para personas adultos arriba de 12 años, de mantenimiento para controlar nuestro sistema inmune. Y para los que se dedican a salud, los médicos, enfermeras, licenciados, todos los que quieran saber un poquito, contarles que Enbiológica está preparando un curso de ozono. El ozono es espectacular, de verdad que el diseño que Dios dejó es increíble, y eso incluye el ozono, que es un gas, ¿verdad?, que se usa para curar muchísimas enfermedades y sobre todo para curar problemas infecciosos. El ozono es un destructor que se ha usado para desinfectar y para un montón de cosas, entonces vale la pena. En el canal también está en la conferencia el módulo de todo lo que es ozonoterapia, vale la pena. Va a ser un curso virtual que daremos entre varios médicos, y espero los que se dedican a salud pues que puedan ponerse en contacto con Enbiológica para poder hacer este curso. Así que muchas gracias, estamos 11:59, puntual, ¿verdad? Gracias a todos por acompañarnos. No sé si contestaremos algunas preguntas, Eric. Sí, doctor, muchas gracias. Excelente tema que nos ha compartido. Hay varias preguntas, doctor. Preguntan por acá sobre, vamos a ver, son varias. Doctor, buen día. ¿El bicarbonato de sodio sería bueno para alcalinizarlos? Sí, es bueno, se puede tomar. El problema del bicarbonato es el sabor, no se puede tomar permanente, pero un poquito de bicarbonato, como lo hacían los abuelitos. Una clave muy buena es 3 gotitas de limón para quitar el sabor teter que decían, y eso hace que se pueda tomar y funcione bien para poder corregir los problemas de acidez, pero sigue siendo la dieta la parte más importante. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué opina del nuevo tratamiento que se está moviendo en redes sociales? La combinación de agua desionizada más clorito de sodio y ácido clorhídrico. Sí, vale la pena, o sea, al final termina siendo un alcalinizante. Es un tema muy, muy complicado porque no hay permisos. Pero sí, puede ser, ¿verdad? Al final volvemos al sodio como alcalinizante, o sea, lo que estamos logrando al final es alcalinizar el sistema, y lo vemos nosotros en la cantidad de pacientes que se curan con dietas de este tipo. Gracias, doctor. Tengo un filtro de ozonización del agua en casa. ¿Es adecuado? Sí, acuérdense que el ozono es un destructor, o sea, lo que va a pasar ahí destruye microorganismos y bacterias, pero el ozono solo va a destruir, pero no se queda impregnado en el agua. Entonces yo no estoy tomando agua con ozono, estoy tomando agua que me destruyó a través de ozono. Por supuesto, mucho mejor que agregarle cloro, ¿verdad? Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿El pH vaginal normal
debe ser ácido, pero mi sistema digestivo es muy ácido y débil. Alcalinizarlo, ¿cómo logro ese equilibrio o homeostasis para evitar infecciones vaginales por candidiasis, ya que según el pH favorece para ese crecimiento de ese hongo? Lo que pasa es que hay que trabajar pH en general orgánico para poder hacer. Acordémonos que la vagina es un medio de limpieza del organismo, entonces a veces lo que está saliendo ahí de acidez es por la acidez interna. Si tú haces 3 días de frutas y verduras y ensaladas y quitas todas las carnes y el flujo baja, es porque realmente lo que tienes es un trastorno de pH. De mucosas. Entonces, siempre lo que hacemos nosotros es limpiar. Hay algo que es muy bueno y es la manzanilla, entonces se pueden hacer como duchas vaginales con manzanilla para poder ayudar un poquito en ese sentido. Pero al final termina siendo pH. Creo que el consejo más importante sería medir tu pH de orina y eso te va a decir si tú estás bien o no, ¿verdad? Yo no creo que debes de tener un poco de acidez en orina, que es lo que te está reflejando a nivel de vagina. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué opina de la toma de bicarbonato, agua y limón en ayunas? Buena, lo único que tú no puedes ocupar esa herramienta si estás comiendo mal, o sea, si estás tomando gaseosa y comiendo carne y haciendo un montón de cosas, no puedes matar toda esa acidez con un poquito de bicarbonato. Lo ideal es cambiar toda la dieta, pero por supuesto puedes usar el bicarbonato con limón, que vale la pena y es muy bueno. Gracias, doctor. Hay otra pregunta por acá, dice: en las últimas semanas he estado manifestando mucha acidez gástrica. ¿Qué hacer antes de empezar con medicamentos? ¿Tomo bastante agua? Claro, lo primero es tomar agua, ¿verdad? Hay que empezar a cambiar, hay que tomar el agua como medicina y hay que hacer una dieta. Creo que debería de empezar con 3 días de frutas y verduras para poder cambiar. Ya dijimos que el problema del pH del estómago no es un exceso de acidez, sino que es un problema de que no hay ácidos en el organismo, en el estómago, porque hay un trastorno en la producción de ácidos. Entonces lo que tú haces es cambiar el pH, ocupemos la herramienta de la orina para saber qué tan ácidos estamos. El trabajo es llevar la orina entre 7 y 8 para poder corregir los desórdenes que el organismo te está haciendo. Gracias, doctor. Ya hemos llegado a las preguntas y respuestas. Nada más nos resta agradecerles por su presencia acá, acompañándonos. En Biológica es una escuela de medicina biológica que está dispuesto a llevar educación en línea de manera profesional. Muchísimas gracias, pasen buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Zelaya, excelente exposición.